Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Este es tu pueblo, mira tu pueblo, Señor. Hola, ¿qué tal, hermanos? Bienvenidos a su programa Hombres de Fe. Buenas noches a todos ustedes que nos escuchan a través de esta transmisión de Radio Koinonia, Radio 800 AM. Nuevamente estamos con ustedes. Mi nombre es Miguel Ángel Alonso para servirles. Y quiero compartir con ustedes la cita bíblica de Lucas 4:14, todo este pasaje bíblico que nos habla Lucas de lo que vivió Jesús cuando regresó después de la tentación que vivió en el desierto. Quiero pedirte que escuches con atención y vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor. Amén. Pero primero vamos a ponernos en las manos de Dios para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe, quien nos ilumine, quien hable. ¿Por qué? Porque Él esta noche, esta mañana, esta madrugada quiere hablarte, quiere dirigirse a ti, hermano, con esta palabra, con esta su palabra. Por eso yo te invito a que cubramos nuestros oídos, nuestra boca, todo nuestro ser con la sangre preciosa de Cristo para que la luz del Espíritu Santo venga a desvanecer toda sordera, toda tiniebla, toda venda en los ojos. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por este día, por este momento que nos dejas, que nos das la gracia de poder ser tu instrumento en el cual tú usas nuestra voz para hablar a tu pueblo, a toda la audiencia que nos escucha en Tijuana, en Tecate, Rosarito, Ensenada, San Diego y hasta donde llega el alcance de internet. Todos aquellos que nos están escuchando en este momento, Señor, te pido que nos des la gracia a todos de escuchar tu palabra, de escucharla, de masticarla, de palparla y vivirla. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos. Ven, Espíritu de Dios, llénanos de tu amor, de tu sabiduría. Empújanos cada día más al conocimiento de la verdad que nos hará libres. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios en el Evangelio Lucas 4:14. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu, y su fama corrió por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas de los judíos y todos lo alababan. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él, y empezó a decirles: Hoy les llegan noticias de cómo se cumplen estas palabras proféticas. Todos lo aprobaban y se quedaban maravillados mientras esta proclamación de la gracia de Dios salía de sus labios. Y decían: pensar que es el hijo de José. Jesús le dijo: seguramente ustedes me van a recordar el dicho: médico, cúrate a ti mismo.
realiza también aquí en tu patria lo que nos cuentan que hiciste en Cafarnaúm. Y Jesús añadió: ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad les digo que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, cuando el cielo retuvo la lluvia durante 3 años y medio, y una gran hambre asoló a todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer de Sarepta, en tierras de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Todos en la sinagoga se indignaron al escuchar estas palabras. Se levantaron y lo empujaron fuera del pueblo, llevándolo hacia un barranco del cerro sobre el que está construido el pueblo, con intención de arrojarlo desde allí. Pero Jesús pasó por en medio de ellos y siguió su camino. Palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias porque tu palabra es vida, tu palabra es liberación, tu palabra es sanación. Gracias, mi Señor, por darnos la voz y el privilegio de poder proclamar tu palabra, de poder leerla. Gracias, Señor, porque tu palabra día con día nos purifica. Cada vez que leemos tu palabra, Señor, tu palabra viene a limpiarnos, viene a purificarnos. Como dice en Hebreos, que tu palabra es viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestros huesos, sondeando nuestros tétanos de los huesos. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias porque tu palabra nos alimenta y nos fortalece. Y así nos hace que poco a poco avancemos en tu sabiduría. Gracias, mi Señor, por tu palabra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, pues ¿qué encontramos aquí? Primero que nada, quiero un pasaje antes de esto, es donde Jesús fue inspirado por el Espíritu. Dice la palabra que el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Dice, Jesús volvió a día, dice en el 4, Jesús volvió de las orillas del Jordán lleno del Espíritu Santo y se dejó guiar por el Espíritu al desierto. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto a tener su preparación, su formación, porque iba a empezar su vida pública, iba a empezar su ministerio como evangelizador, como predicador. Iba a empezar, entonces era necesario que Jesús fuese a formarse, fuese a tener ese encuentro con Dios Padre, para que Dios Padre le revelara todo lo que tenía que hacer. Entonces dice que el Espíritu lo llevó al desierto. Y también vemos aquí al iniciar este texto que acabamos de leer, dice que Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu. Con el poder del Espíritu. Y enseñaba en las sinagogas de los judíos y todos lo alababan. Todos lo alababan. Aquí tenemos dos cosas. Cuando Jesús fue lleno del Espíritu, fue lleno ya venía preparado, ya venía al 100, venía ya para chambear en la obra de Dios, para empezar a predicar, evangelizar y todo eso. Venía lleno de Dios, venía lleno del Espíritu. Él tuvo su retiro espiritual. Cuando nosotros tenemos ese encuentro con Dios en los retiros, cuando Dios ha llenado nuestra vida, cuando la gracia de Dios ha penetrado en nuestra alma, en nuestro ser, nosotros también platicamos lo que vivimos ese fin de semana en ese retiro. Así venía Jesús. Así venía Jesús. Venía con ganas de evangelizar, venía con ganas de hablar de lo que él había vivido. Entonces, dice que
que su fama corrió por toda aquella región. Luego, la gente lo empezó a ver, y dice aquí que lo alababan al Señor, ya lo reconocían como el Señor, porque hablaba con autoridad. Él no ocupaba estar gritando o él hablaba con autoridad. Jesús era autoridad. Jesús es la palabra. Jesús era la palabra viva, la palabra misma que él estaba predicando. Y una de las cosas que yo quiero, bueno, es verdad que Jesús predicaba con palabras, sí, pero también predicaba con hechos. Y ahorita me viene a la mente lo que nos enseña el Papa Francisco en el Evangelii Gaudium, que todos los cristianos estamos obligados, estamos llamados a evangelizar, y no solo con palabras, sino con un semblante fresco, con un semblante en el cual podamos reflejar confianza, porque muchas veces podemos ir por las casas, podemos ir por las calles y decir, o podemos tener una bocina en la calle predicando, hablando de la palabra de Dios, pero nuestro rostro, ¿qué está reflejando? Nuestro rostro, ¿qué está reflejando? ¿Está reflejando alegría? ¿Está reflejando paz? ¿Está reflejando confianza? ¿Está reflejando esperanza? ¿Está reflejando a Dios mismo? ¿O está reflejando un caos, estrés, preocupaciones? ¿Qué está reflejando mi rostro? Y muchas veces nosotros como cristianos, así andamos por el mundo, así andamos por la calle. Y por eso no hay conversión, porque nuestro rostro no está reflejando el rostro de Cristo. Yo me pongo a pensar aquí, cuando Jesús empezaba a predicar, luego mucha gente se acercaba a verlo, mucha gente se acercaba a escucharlo. Entonces él hablaba con autoridad. Vamos a ir a un corte y volvemos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Y seguimos en su programa Hombres de Fe. Mi nombre es Miguel, para aquellos que se están sintonizando en este momento. Miguel Ángel Alonso, para servirles, miembro de Comunidad Koinonia con Alianza Solemne. Ups, qué fuerte, pero así es. El Señor nos ha llamado a hacer compromiso de por vida en esta comunidad de Arquidiócesis de Tijuana, Comunidad Koinonia. Entonces seguimos con este texto. Seguimos viendo que Jesús predicaba con poder y autoridad. Fíjate que nosotros, bueno, no sé si te ha tocado, hermano, que cuando vamos a retiros o cuando vamos a conferencias, de repente el que está platicando, el que está hablando, híjoles, a veces no nos preparamos, a veces, no sé, dormimos a la gente. Entonces Jesús no dormía a la gente, Jesús tenía chispa al momento de hablar, porque se notaba en la gente que él atraía cuando hablaba, cuando predicaba. Dice que Jesús hablaba con autoridad, predicaba con autoridad, y esa misma autoridad provocaba emoción en los corazones de la gente. Pero vemos al inicio del texto que Jesús estaba lleno del Espíritu. Hermanos, bueno, claramente aquí dice el 18. Dice el 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Está sobre mí el Espíritu del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Yo lo quiero ver de esta forma, de que está sobre mí, de que el Espíritu Santo lo ha poseído, el Espíritu Santo lo ha llenado. Realmente Jesucristo es templo vivo del Espíritu. Vemos que el Espíritu es el motor de la iglesia, el Espíritu Santo es el que Jesucristo dejó para que nos ayudara a poder continuar la obra evangelizadora que Jesucristo no pudo terminar.
El Espíritu Santo es el que viene a impulsarnos a que yo, Miguel, a que tú que me estás escuchando, Mauricio, Juan, Perla, como te llames, hombre o mujer, hermano, hermana que me estás escuchando, terminemos la obra de Jesús, evangelizando. Pero tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Realmente tenemos que ser poseídos por el Espíritu Santo. Realmente tenemos que ser templos vivos del Espíritu Santo. Fíjate, y muchas veces nosotros, más que predicar a Dios con un rostro alegre, con un rostro lleno de vida, estamos predicando al enemigo, con un rostro molesto, con un rostro preocupado, con un rostro de estrés, con un rostro de lujuria, de deseo, de pasiones desenfrenadas. Eso es lo que reflejamos. Y estoy hablando de ti que vives en los atrios del Señor, de yo, de mí. Realmente el Señor nos está hablando fuerte. El Espíritu del Señor. Necesitamos el Espíritu del Señor para poder continuar la obra de Jesús. Y precisamente eso es lo que decía, lo que dice el Papa, ¿no? Que marquemos un comienzo de una nueva generación, de una nueva iglesia, pero movidos por el Espíritu Santo. Porque no se puede hacer nada si no es por obra del Espíritu Santo, y eso lo vemos. Y lo vemos aquí en Jesús. Jesús es Dios. Jesús donde dice que donde está el Padre está el Hijo, donde está el Hijo está el Espíritu Santo. Pero ahí nos quiere enseñar algo el Señor. Acordémonos que Jesús vino a enseñarnos a vivir. Y no es que Jesús no haya tenido el Espíritu. Jesús desde que nació fue lleno del Espíritu Santo. Jesús siempre ha tenido el Espíritu Santo. Pero nos enseña a cómo tenemos que prepararnos para poder predicar, para poder hablar con autoridad. Tenemos que retirarnos. Y cuando digo retirarnos, no te digo que tienes que ir constantemente a retiros cada fin de semana. No. Retírate de todo el trabajo, de toda la preocupación, de todo el estrés, de todo el caos que tienes en tu vida. Retírate, ve al Santísimo, ve a misa, ve a estar cerca con el Señor, y ahí entrégale todo el cochitril que tienes en tu corazón, en tu mente, en tu alma, en tu vida. Déjalo ahí en los pies del Maestro. Comentábamos lo que nos enseña la Virgen María en las bodas de Caná. También precisamente el Papa comentaba en una homilía. Decía que María, cuando fue a la boda a la boda de Caná, ella estaba de observativa, ella estaba observando qué era lo que hacía falta, pero no empezó a divulgar, no empezó a chismear, hace falta el vino, hace falta esto, mira qué feo, no. Ella empezó a ver la necesidad que había en esa boda, y lo primero que hizo, llevó la necesidad a los pies del Maestro, a los pies de Jesús. Y les dijo, hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Retirarnos, llevar nuestra petición, llevar nuestras cargas a los pies del Maestro. Y ya Jesús, viendo ahí tu necesidad, pues va a ver que tienes, no se va a demorar en responderte. Porque ya tuviste la delicadeza de llevar tus cargas delante del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Hermano, cuando nosotros fuimos bautizados,
fuimos bautizados en agua y en espíritu. Luego volvemos a ser confirmados y volvemos a reavivar esa unción del Espíritu. Todo bautizado, todo confirmado, somos hombres ungidos con el Espíritu Santo. Pero se nos olvida la riqueza que tenemos. Quiero compartirte una experiencia. Yo ya había dejado de estar visitando al Santísimo y me empezaba a sentir triste, desolado, sin ganas, desanimado, sin nada. Y dices tú, pero es que yo sé y estoy consciente que el Señor te da la fortaleza, el Señor reanima, te aviva. Sí, todos lo sabemos. Pero nos cuesta tanto dedicarle al Señor unos minutos en el sagrario. Nos cuesta tanto. Si nosotros pensáramos en la riqueza o en la bendición que el Señor nos da ya después de que estuvimos con Él, si nosotros pensáramos en esa dulzura, en esa sensación y paz que el Señor te da cuando ya te retiras, cuando sales de ahí, que vas bien contento, bien animoso, bien lleno de vida. Si estuvieras pensando en eso, no se nos hiciera tan difícil estar constantemente en el Santísimo. Precisamente a mí me costaba mucho regresar. Me costaba de verdad. Ya tenía rato diciendo al Señor, voy a ir a verte, Señor, voy a ir a verte. Le ponía fecha y lo dejaba plantado. Ay, Señor, perdóname al siguiente día, perdóname. Ahora sí voy a ir. Y otra vez lo volví a dejar plantado. Y le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? Esta vez sí voy a ir. Híjoles, terminé cansado del trabajo. Me senté, me quedé dormido. Pero dije, ya es hora, tengo que irme. Y ya me iba a venir y me volví a sentar, me tomé un vaso y me quedé dormido otra vez del cansancio que tenía. Entonces, la carne nos limita muchas veces a robarle a Dios esas bendiciones que Dios nos está reservando para ese momento cuando vamos a verlo al Santísimo. Y es precisamente ahí cuando Dios nos da la gracia de podernos retirar de ahí lleno de su amor, lleno de su gracia, lleno de su espíritu. Que los ojos te brillan, que la sonrisa, que los dientes pelas, algo rico, algo... Es eso que solamente Dios te sabe dar. Precisamente en la mañana me estaba acordando de una canción que el Señor me regaló y que con esa canción me levanté y la canté. La canción dice, toda la gloria, no, dice, no hay nada de valor fuera de ti, Señor. Mi alma encuentra en ti refugio y salvación. Mi alma encuentra en ti refugio y salvación. Mi brazo fuerte en la batalla está en ti, Señor. Me llenas con tu amor, me alientas con fervor. Nosotros sabemos dónde está el manantial de vida y recurrimos a otros caminos confusos, a otros caminos de dolor y confusión. Vamos a ir a un corte y volvemos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Y estamos aquí nuevamente en su programa Hombres de Fe, ya en el tercer segmento. Ah, qué rico cafecito me estoy echando, Gracias
Seguimos con esta cita bíblica de Lucas 4:14, todo el capítulo, todo este pasaje en donde en Nazaret Jesús proclama su misión en Nazaret, regresa a su país de nacimiento. Vemos cómo cuando llega ahí le hacen cara de fuchi. Los sábados había la posibilidad de que cualquier persona que quisiera servir lo hiciera, podía subir y leer la palabra y compartirla. Y Jesús tomó la palabra, se subió y tomó el texto bíblico de Isaías 61:1, donde dice la palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Y empezó a proclamar la palabra. Y todos los que estaban ahí, los maestros de la ley, quedaron asombrados al escuchar que palabras tan sabias, palabras llenas de sabiduría, vinieran del hijo del carpintero. Aquí en el 23, sin pensar que este es hijo de José. Fíjate, sin pensar que este es el hijo de José el carpintero. Lo degradaron. El simple hecho de ser el hijo del carpintero, tal vez no le dieron credibilidad a sus palabras y empezaron a hacerlo menos. En la explicación de abajo del texto dice Lucas que por causa de, por su orgullo nos dejamos deslumbrar por los extraños, pero nos negamos ferozmente a que uno de nosotros se destaque y nos enseñe. ¿No es este el hijo de José? Y luego sigue diciendo: por su egoísmo no aceptan que los beneficios de Dios sean para los demás. Y Jesús les recuerda que los profetas de la Biblia no limitaron sus beneficios solo a sus paisanos. Ellos querían solamente tener exclusividad de Jesús, que las cosas que Jesús hacía solamente las hiciera ahí en Nazaret, que no las hiciera en otros lugares. Y le decían: pues a ver, queremos ver que así como andas haciendo esos milagritos allá por aquellos rumbos, que también vengas aquí a tu casa a hacer milagros. Órale, ven, queremos también nosotros gozarnos de esos beneficios. Entonces nos damos cuenta de que el egoísmo y el orgullo hacen que se bloquee ese regalo que Dios quiere darnos. Les platicaba antes de irnos al corte que el Señor me dio la gracia de poder estar en su presencia. Esas luchas que dices tú: ay, pero el sueño que, ay, pero esto. De repente llega el momento en que tu cuerpo está cansado. Estás cansado de verdad, tu cuerpo no te responde y se te hace bien difícil levantarte porque el sueño te está venciendo. Pero cuando logras vencer eso y llegas a los pies del Maestro, es una bendición que el Señor te respalde, es una bendición que el Señor te reconforte. Y te comentaba de esta canción que el Señor me inspiró. Aquí tengo la guitarra. Déjala. La voy a cantar. Te la voy a cantar un poquito. Dice: no hay nada de valor fuera de ti, Señor. Mi alma encuentra en ti refugio y salvación. Mi
brazo fuerte en la batalla está en ti, Señor. Me llenas con tu amor, me alientas con fervor. Toda la gloria y alabanza sean dadas al Cordero de Dios. Toda la gloria y alabanza son para ti, Rey y Salvador. Toda la gloria y alabanza. Cuando nosotros reconocemos y creemos que verdaderamente Dios es el que nos da la fuerza, cuando creemos realmente que Dios es nuestra vitalidad, nuestra vida, nuestro aire, nuestro sol, nuestra luz, todo lo que nos da para vivir, es cuando reconocemos la grandeza de Dios y es cuando le empezamos a decir: Señor, todo lo que yo haga, que sea para darte gloria, que sea para alabarte y para bendecirte. Yo veo este pasaje de Jesús, cómo proclamaba, cómo ardía su corazón por el Evangelio, por dar a conocer al Padre. Pues él realmente sabía de dónde provenía, como es el credo, ¿no? Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Él venía de con el Padre. Él sabía. Y el trabajo de Jesús era dar a conocer al Padre. Y esa era la misión. Y yo al ver este pasaje, realmente Dios nos está invitando a que nosotros también. Isaías, cuando proclamó esta palabra, el Espíritu del Señor está sobre mí, él también lo proclamó con convicción, él también lo proclamó lleno del Espíritu. ¿Por qué? Porque él también era ungido de Dios, era un hombre en el cual Dios se derramaba y hacía a través de este profeta. Y a eso estamos llamados también nosotros, hermanos, a proclamar el Evangelio, a proclamar la palabra de Dios, a dejarnos llenar por ese Espíritu Santo. Dejemos que el Espíritu de Dios nos mueva. A veces nos llenamos de prejuicios, a veces decimos: no puedo, es difícil, es imposible. Pero cuando pensamos de esa manera es porque estamos trabajando con nuestras fuerzas humanas y nos olvidamos de esa fuerza del Espíritu, que Él es el que nos mueve, que Él es el que nos lleva realmente a hacer la voluntad de Dios y hacer todo. Yo me acuerdo que por ejemplo, hay ejemplos, ¿no?, que muchos estudiantes se ponen a hacer empiezan a orar para hacer su examen, pero pues si no estudiaron, si no se prepararon, pues aunque hayan estudiado muchísimo, ¿de dónde va a sacar el Espíritu esa información para traerles a su mente? Dios no hace magia. Nosotros tenemos que esforzarnos. Por eso es importante estudiar. No es lo mismo a que tú estudies y no se te pegue nada, a que no estudies nada, absolutamente nada, y vayas a hacer el examen. Aunque ores y ores y ores, el Espíritu Santo no te va a traer a la memoria nada porque no estudiaste nada. Sin embargo, al que estudió pero no se le pegó nada, el Espíritu Santo ahí sí puede traer resultados. ¿Por qué? Porque está orando, pero también puso de su parte, estudió, se preparó, aunque no se le pegó nada, pero ahí el Espíritu Santo sí va a venir a refrescarle la memoria y a que se acuerde de todo lo que estudió. Entonces
vemos la gran diferencia. Hay mucha diferencia. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Como Moisés, ¿no? Señor, pero ¿por qué yo si soy tartamudo? ¿Pero por qué yo si apenas sé hablar? Oh, Dios es el que hace hablar a los mudos. Dios es el que hace que escuchen los sordos. Entonces, simplemente nosotros dejémonos abandonar a la luz del Espíritu, dejemos que el Espíritu Santo nos mueva, nos guíe, y dejemos que Él haga su obra, dejemos que Él haga lo que tenga que hacer con nosotros. Nosotros no le pongamos esposas en las manos de Dios. Dejemos que Él trabaje, dejemos que Él nos mueva. Si tú has sido llamado a hacer una obra, déjate. Hay que prepararnos, hay que echarle ganas, hay que estar siempre a la luz del Espíritu, siempre con un semblante fresco, que dé confianza, que refleje esa confianza, en el cual la gente pueda acercarse y pedirte oración, pedirte apoyo, pedirte dirección. Si predicas o si reflejas un rostro lleno de apatía, lleno de amargura, nadie se va a querer acercar a ti. Vamos a ir a un corte y volvemos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Ok, y seguimos. Aquí Jesús toca 4 puntos, donde dice: Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Aquí tenemos un punto: pobres, para anunciar la libertad a los cautivos, a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, para dar buenas nuevas a los pobres. Jesús se refiere aquí a los pobres de espíritu. La diferencia entre los humildes y el orgulloso, ya hablamos ahorita de los orgullosos, de los maestros de la ley, como Él se refería a ellos en el sermón de la montaña. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vemos ahí en Mateo 5:3. Una persona humilde es mucho más apta para escuchar la palabra de Jesús que el orgulloso. Vemos que por ejemplo, vi un programa, un video ahí en el Face, donde había una entrevista a 2 secretarias y le preguntaban a una: oye, ¿sabes manejar el programa Excel, el programa Word, el programa PowerPoint y el programa nuevo que acaba de salir? Ah, sí, claro, yo tengo altas referencias, estoy calificada para todo tipo de trabajo. Ya verá, no se va a arrepentir, estoy muy capacitada. Y luego le preguntaba a la otra: ¿y usted está capacitada? ¿Ha manejado los programas? Pues mire, la verdad, no mucho, no los he manejado mucho, pero la verdad soy muy buena para aprender. Le aseguro que si me da el entrenamiento adecuado no se va a arrepentir. Soy una persona que soy muy rápida para aprender. Ah, ok, preséntense el lunes. Las 2 van a hacer pruebas. Y le dice a la que lo sabía todo, le dice: ah, bueno, entonces, como usted ya sabe manejar todos los programas, quiero que me redacte esto y me lo entregue en 2 horas. Y mientras ella va a ir a un entrenamiento previo para que también pueda hacer lo mismo que usted. Ah, pues pasaba el tiempo y la que todo lo sabía estaba nerviosa, desesperada, porque no le entendía el programa, no le entendía nada. Y la otra muchacha, pues estaba recibiendo entrenamiento, todo lo estaba haciendo perfectamente bien, y pasaron las 2 horas. Y la muchacha terminó un poquito antes. La que no sabía fue,
con la soberbia y se dio cuenta de que no había hecho nada. Pero esta muchacha pues humildemente fue y le ofreció su ayuda, le dijo, mira, hazlo así, asá, asá, asá. Pero aquí nos damos cuenta pues de que la soberbia, de que el orgullo a veces nos limita de muchas cosas. Y vemos aquí claramente el ejemplo, esta persona humilde, servicial, agradable, que no sabía, pues fue preparada. Y estoy seguro que le dieron el trabajo. Sin embargo, a esta persona que se la daba de muy sabionda, no supo nada, con tal de no verse mal delante de los demás, y no sabía nada. Entonces muchas veces es mejor decir que no sabemos a decir que sabemos y no sabemos nada, solamente quedamos en ridículo. Así que cuidado con la soberbia, que no nos deja nada bueno más que pasar vergüenzas. Muchas veces también decimos, yo sé tocar guitarra. Sí, a ver, toca esto. Y no saben nada. Yo soy cantante. A ver, canta. Y no cantan nada. Yo sé hacer esto. Ok. A mí también una vez me pasó, pero bueno, esa es otra historia. Ok. Entonces a eso se refiere, ¿no? Que no una persona humilde es mucho más apta para escuchar la palabra de Jesús que el orgulloso. Una persona que está dispuesta es una persona que va a recibir mucho, que va a crecer mucho. Una persona que tiene una barrera de orgullo, esa se va a quedar ahí. Debemos seguir el ejemplo de Jesús y enseñar el evangelio a los pobres, para declarar las buenas nuevas, para evangelizar, para enseñar acerca de Jesús y la salvación. Pobre en este contexto es cualquier persona que no conoce las riquezas de la vida de Cristo. A eso estamos llamados, hermanos, a cultivarnos en la sabiduría de Dios. También donde dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Isaías había profetizado lo que Jesús iba a hacer. Fue enviado a sanar a los quebrantados de corazón, así como Dios había dicho. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147. Las personas que están quebrantados de corazón por su pecado y están verdaderamente arrepentidos encontrarán salvación cuando aceptan y creen y confiesan a Jesús como su Señor y Salvador. Debemos ministrar a los quebrantados de corazón y dirigidos a Jesús para su curación. Como dice el Salmo, ¿no? Dios no desprecia al corazón abatido, al humillado, no lo desprecia, y luego lo reviste con su salvación, le pone, como vemos en la parábola del hijo pródigo, cuando este hijo regresa, él se reconoce y dice, trátame como a uno de tus asalariados, trátame como a uno de tus trabajadores, trátame como a uno de tus empleados, no quiero que me trates como uno de tus hijos. Y el padre lo levanta y le dice a sus siervos, vayan y maten el becerro gordo, vayan y traigan una túnica, vayan y tráiganme unas sandalias, vayan, tráiganme el anillo de la realeza, porque el hijo que había perdido ha vuelto a la vida. Esa es la fiesta que Dios hace cuando nosotros nos acercamos a Dios. Y ahí es cuando Dios nos da su gracia, y es cuando el Espíritu del Señor se posa sobre nosotros. Es una bendición de veras, hermano, cuando nosotros vamos al Santísimo Sacramento, a la reconciliación. Ahí Dios nos vuelve a ungir. Nos quita todo el cochinero que llevamos y nos da una vida nueva. Y eso es lo que Dios está esperando siempre. Así que no desperdiciemos esas oportunidades. A liberar a los cautivos. En Hechos 10:38 leemos cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos, cautivos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús vino a liberar a las personas. La libertad de la que él habla es del encarcelamiento
de hábitos malos, adicción física, la lujuria del dinero y los caminos del mundo. La libertad recibida por un corazón humilde en contraste con un corazón orgulloso es como la que encontramos en la parábola donde Jesús enseña sobre el fariseo y el publicano. El Maestro vino a liberarnos de todos esos vicios que oprimen nuestra vida diaria. Si tú padeces de lujuria, si tú padeces de alcoholismo, si tú padeces de gula, si tú padeces de enfermedad, si tú padeces de soberbia, de odio, de enemistad, si hay un rencor en tu corazón que no has podido perdonar, si tú te gusta la brujería, frecuentas los horóscopos, el Señor viene a liberarte de todo eso. El Señor viene a liberarte de todo eso. Yo te invito a que proclames a Jesús como tu Señor, como el dador de vida, que le des toda potestad en tu vida y le digas: Señor, ven a mi vida, Señor. Quiero ver tu luz gloriosa sobre mi vida. Quiero que tu Espíritu Santo venga a mí y me revista con tu salvación. De verdad, hermano, yo te invito a que le digas al Señor que te dé la gracia de poder estar en sus brazos y vista a los ciegos. Jesús hizo muchos milagros y sanó a muchas personas ciegas, incluso abrió los ojos a un ciego de nacimiento. Pero aquí está hablando de la ceguera espiritual, como dicen en Juan 9:39, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Jesús quiso decir con esto que los fariseos que podían ver se quedaron ciegos a las verdaderas de su enseñanza por causa de su orgullo e incredulidad. Eso es lo que pasa por orgullosos. Ellos creían que veían, y a lo mejor sí veían porque conocían la Escritura, pero los cegó su orgullo, y eso es lo que nos puede cegar a nosotros también, nuestro orgullo. Fíjate, en el Antiguo Testamento, en la historia de la salvación, vemos que Dios mandaba a reyes, a profetas, jueces, libertadores que liberaban al pueblo de la esclavitud, de la opresión de los demás pueblos más poderosos que ellos, y ahí los liberaban a punta de espada. Y en el tiempo de Jesús, todo el pueblo de ahí creían que también Jesús iba a levantar una revolución y que también iba a rescatar a todo el pueblo de la esclavitud de la que se estaba viviendo en esos tiempos. Pero Jesús les decía que no venía a eso, que Él venía a liberarlos de otra forma, y no entendían. Por eso decía que venía a liberar a los enfermos, venía a dar vista a los ciegos, a dar voz a los mudos. Y eso decía, bueno, ¿y eso qué? Pero a eso venía Jesús. A eso venía Jesús. Por eso cuando Pedro se lanzó contra el soldado defendiendo a Jesús, cálmate, Pedro, cálmate, que el que a espada, eso, ¿no? Que al que a hierro mata, a hierro muere. Entonces, te invito a que te quedes con esto, a que le pidamos al Señor que nos dé la gracia de poder vivir bajo la luz de su Espíritu. Amén. Bendiciones y nos vemos hasta la próxima. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente, para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com.